pero también para darnos un sentido de urgencia, ¿verdad? Para saber que, dado que el mundo se va a acabar, dado que el Señor va a emitir juicio sobre Cristo, entonces saber que nuestro deber como cristianos es predicarles a aquellos que no conocen de Cristo. Entonces al creyente esperanza, al inconverso eso le trae una expectativa de juicio, de condenación, y por lo tanto somos llamados como creyentes a tener ese sentido de urgencia, vivir en santidad, sabiendo que tenemos que estar velando y orando para que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos dejó aquí. También que al final nuestra meta es ser sal y luz aquí en la tierra para que otros también puedan creer en Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que estuvimos viendo el último estudio. Y don José estuvo dando también una actualización profética de más que todo relacionado con el tema del rapto también y cómo eso impacta también la vida de la iglesia y cómo eso desencadena también el curso de los otros eventos que siguen después del rapto. Son bastantes temas los que hay que cubrir en un estudio de escatología. Estamos hablando de información sobre acontecimientos que se extienden en un periodo de 7 años, más 1000 años del milenio, más la eternidad. Entonces es imposible cubrirlos todos en un espacio de 40 minutos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es condensar el estudio de hoy en 2, 3 eventos importantes. Uno es la tribulación, otro es el milenio, y vamos a estar hablando también un poquito sobre la Nueva Jerusalén. Entonces ese va a ser el enfoque. Tampoco vamos a entrar a profundidad a ver la tribulación, el milenio, sino vamos a ir una vista panorámica general de los grandes acontecimientos. Sí les tenemos aquí una línea de tiempo de los eventos escatológicos, empezando con el rapto de la iglesia. Por cierto, yo esta línea la tengo en las notas, entonces si quieren tener los puntos y los versículos, nada más se acercan a Manuel o me avisan y se los puedo pasar con todo gusto. Entonces empezamos con el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo. Vamos a tratar de entrar a ver varios aspectos sobre eso también, que es básicamente un juicio para los creyentes. No es para ver si entran o no al cielo. Si usted es hijo de Dios, sepa que el Señor tiene esa garantía en usted, que es el Espíritu Santo. Entonces no es para ver si usted tiene derecho a entrar o no en el cielo, sino más bien para ver, desde que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, cuál ha sido la forma en la cual usted ha obrado esa salvación que el Señor le ha dado, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a verlo más adelante, pero el fundamento es Cristo y sobre ese fundamento edificamos. Y de acuerdo a cómo edifiquemos, así es como las obras de nosotros van a ser probadas. Luego tenemos 7 años de tribulación, el ascenso del anticristo, ¿verdad? O sea, la presentación del anticristo como la persona que va a resolver las situaciones que están aconteciendo en la tierra durante ese tiempo. Él hace un pacto con Israel y ese pacto es más que todo buscando paz para Israel con los pueblos aledaños. Es interesante notar que el día de hoy, no sé si ustedes han visto, cada vez que entra un presidente en Estados Unidos al poder, busca cómo lograr establecer un pacto de Israel con sus vecinos. Igual presidentes o líderes de Estado en Europa y otros lugares se interesan mucho por tratar de lograr algo que, si lo vemos bíblicamente, es inalcanzable. Es algo que no va a suceder. Incluso el anticristo va a tratar de establecer un pacto de paz con Israel que al final de cuentas tampoco les va a servir, porque la única paz que Israel va a tener es cuando doble rodillas delante de Cristo y lo reconozca a Él como su Señor y Salvador. Solamente a través de someterse a la voluntad del Señor, al dominio del Señor, Israel va a tener paz. Eso es lo que la Biblia nos enseña.
Luego también, bueno, 7 años de tribulación se dividen en los primeros 3 años y medio con una muestra bondadosa del anticristo, pero luego en la segunda mitad vemos que todo eso cambia más bien y empieza a mostrar su verdadera cara. Y tenemos lo que es la abominación desoladora, donde él evita que la gente adore a Dios, o incluso la Biblia lo dice, a todo lo que se presenta como Dios, no solamente al Dios vivo y verdadero, sino a cualquier tipo de adoración. A decir es, solamente me pueden adorar a mí. Ahí van a haber personas que van a negar esa postura del anticristo y van a tener entonces que pagar esa negación de adorarlo a él con sus vidas. La Biblia nos habla que muchos van a ser decapitados al rehusar adorar a la imagen que dirige el anticristo para que la gente adore. Algo interesante es que podemos comparar esto con eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan con Daniel, que se levantan una estatua y todos tienen que adorarlo, ¿verdad? Y el que no lo adora, entonces iba a ser echado al foso de leones, ¿verdad? Interesante ver el modo de pensar. Algo similar va a suceder en la tribulación, donde se va a erigir una estatua y todo el que no la adore va a tener que pagar con su vida. Siguiendo entonces también la ira de Dios derramada sobre la tierra, y vemos la segunda venida de Cristo a la tierra. En el rapto, Cristo no pone su pie en la tierra, sino que nosotros somos llevados arriba con Él. En la segunda venida, Él sí ya posa su pie sobre la tierra y derrota a todos los ejércitos que quieren batallar contra Él. Tenemos también las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero, en donde nosotros, los creyentes, tenemos parte buena en eso, porque es Cristo reuniéndose con nosotros, ¿verdad? Entrando en esa comunión con nosotros, con su iglesia. La batalla de Armagedón, la última forma en la cual el anticristo trata de derrotar a Dios, que es reuniendo ejércitos de los cuatro costados de la tierra para tratar de derribar o de ejercer algún tipo de respuesta ante la venida de Cristo. Y luego tenemos también la bestia o el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego. Satanás es atado por 1000 años y en ese momento empieza a regir lo que se conoce como el reino milenial de Cristo. Vamos a entrar más a profundidad de eso en el transcurso del estudio. Luego de esos 1000 años, Satanás es liberado del abismo y a pesar de todo lo que ha visto la humanidad, de todo lo que el registro, el recuento histórico les ha mostrado en esos 7 años de tribulación, todos los que estuvieron durante el milenio tienen hijos y ellos tienen hijos y demás. Curiosamente la humanidad todavía se revela. Dice la Biblia que el diablo logra engañar a mucha gente y tratar de hacer una guerra, una batalla contra Dios, a pesar de todo lo que han visto, de todo lo que han experimentado, incluso durante esos 1000 años, conocer lo que es justicia, lo que es rectitud, a través del gobierno de Cristo. Entonces es interesante ver cómo a pesar de esa manifestación de Dios en la tierra, aún así la humanidad se revela, ¿verdad? Tenemos también la rebelión final, el juicio del gran trono blanco y por último, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces eso es como los grandes temas, esa es la línea de tiempo y lo que vamos a hacer es entrar en el punto de la tribulación. ¿Okay? Mateo 24, 21, solo por aquello, Manuel, me voy a saltar la parte del rapto. Entonces, excelente. Mateo 24, 21. La tribulación es el tiempo al cual Cristo se refiere como
un periodo en el cual, una tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que dice Cristo en ese pasaje de Mateo 24-21. Es un periodo de tiempo que no tiene comparación. Hace 5, 6 años más o menos estuvimos en la pandemia. Y mi esposo me decía, yo le preguntaba, ¿cuáles son rasgos o características de la tribulación que usted tal vez podría decir que son solamente característicos de ese evento? Y quisimos tratar de ver si se podía comparar con la pandemia, pero es que ni siquiera ahí, porque si nos damos cuenta, algunos países pudieron hacerse de la vista ciega y decir que aquí no hay nada y simplemente no hay enfermedad y listo, y está bien. Hay gente que podía optar no seguir los lineamientos y listo. Pero es que en el periodo de la tribulación va a haber persecución, van a haber eventos cataclísmicos sobre la tierra, eventos de naturaleza como nunca antes, situaciones que va a enfrentar el ser humano, y tras de todo, como si fuera poco, vamos a entender que hay una persona que se levanta abiertamente en una posición opuesta a Dios. Y no solamente que, porque hoy en día hay muchas personas que se levantan y dicen, soy ateo, no me interesa nada que ver con Dios, pero abiertamente estar en oposición, querer todo lo contrario a lo que Dios nos muestra en su carácter, en su forma de mostrarse hacia nosotros, ¿verdad? Dos características que distinguen la tribulación de otros tiempos difíciles en el mundo. Lo primero es que es un evento global. Aquí no va a haber persona que se pueda escapar ante los eventos que se van a estar desarrollando durante la tribulación. No va a haber forma de que una persona pueda hacerse de la vista gorda y decir esto no me va a afectar a mí. Todos, de alguna u otra manera, los que queden en la tierra después del rapto, van a verse afectados, van a verse de alguna u otra manera impactados por la tribulación. Y más aún, porque muchos de los eventos que van a suceder, van a poder ver muerte de personas a su alrededor, van a poder ver ríos, mares totalmente infestados, van a poder ver animales morirse simple y sencillamente por llagas y demás. El ser humano va a tener las ganas de quitarse la vida y no va a poder lograrlo. Hay situaciones que suceden durante la tribulación que no solamente van a suceder en un país, no solamente van a suceder en una región, sino que alrededor de todo el mundo van a estar experimentando las mismas manifestaciones de la ira de Dios sobre la tierra. No solamente eso, sino que también otra característica es que la reacción del hombre va a ser diferente a como ha enfrentado otros momentos de dificultad. La Biblia nos dice que en algunos juicios los hombres se van a querer esconder en fosas o cavernas y van a querer que los montes caigan sobre ellos para esconderlos de la ira de Dios. Entonces, imagínense qué sería estar conscientes de que todo lo que está sucediendo sobre la tierra es producto de la ira de Dios. Y querer buscar la forma de esconderse, de buscar cómo puedo hacer para escapar de esto. Y entender que no hay forma alguna de escapar de ello. Ya para ese punto, desde que inicia la tribulación, ya de ahí es imposible escapar de ser de alguna manera impactado por ese derramamiento de la ira del Señor sobre la tierra. Ahora, el Señor sí nos dice en su palabra que Él va a preservar a la descendencia, ¿verdad? A ese remanente que Él tiene entre el pueblo de Israel. Incluso dice en algunos pasajes que a los ángeles les dice, no hagan nada sobre la tierra hasta que se hayan sellado los 144,000, que son personas que el Señor ha preservado para ir y proclamar el Evangelio. Pero muchas otras personas van a tener que con su vida, ya sea
reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y por lo tanto pagar ese precio que es morir. Otras personas van a tener que tomar la decisión y en algunos casos lamentablemente muchos van a preferir seguir con el curso del anticristo en función de tratar de no tener esa opresión de los gobiernos, del sistema económico en contra de él. Desde la perspectiva terrenal, la tribulación comienza cuando el anticristo firme el pacto con la nación de Israel, garantizándoles paz y protección. Daniel 9:24 nos habla sobre eso. Vean lo que dice Daniel 9:24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá, perdón, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este fue 70 semanas que corresponden a periodos de 7 años cada uno. ¿Okay? Entonces, tenemos 70 semanas, cada semana corresponde a 7 años. Y la semana 70 es donde se describe el pacto que hace el anticristo y todo lo que eso desencadena. En ese pasaje de Daniel podemos ver en el versículo 24 que él hace el pacto que es, o que esta profecía es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Quiero recalcar eso porque es muy relevante para el hecho de que en el rapto esas últimas semanas, esas semanas 70, empieza su curso. Nosotros actualmente, según los tiempos bíblicos, ahorita estamos nosotros en un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Estamos en un periodo de la gracia. Entonces, todo lo que estamos nosotros viviendo en este momento no está plasmado dentro de esa profecía de Daniel 9:24 al 27, sino que una vez que la iglesia sea llevada, esa semana 70 empieza su curso. Y cuando empiece su curso, entonces ahí sí vamos a ver la manifestación del hombre de pecado y todo lo que eso va a desencadenar. Ahora, sobre el anticristo, segunda Tesalonicenses 2:3. La Biblia nos da varios detalles sobre su manifestación y el carácter del anticristo. Yo sé que a veces se trata de buscar cuál persona es el anticristo, ¿verdad? ¿Cuál líder político podría ser? Por ahí, no sé si han escuchado de George Soros. Es una persona multimillonaria. Es dueña de absolutamente casi todos los bancos. Tiene manos en casi todos los negocios en Estados Unidos, en Europa y demás. Y él abiertamente dice que él es un Dios, que él tiene una esencia divina y él está a favor de todo lo que tenga que ver con aborto, con matrimonio igualitario, con todo lo que se oponga a Dios.
Algunos hablan de que su hijo va por esa misma línea y que más bien es más severo que su padre y todo el asunto, ¿verdad? Pero a ciencia cierta no sabemos quién es. No sabemos si ya está vivo o no, si va a aparecer en 50, 40, 60, 70 años. Lo que sí sabemos es lo que la Biblia nos detalla sobre el anticristo. Y la descripción que nos da es la siguiente. Según Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la venida del Señor, del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces, todo eso no va a venir hasta que no se manifieste el hombre de pecado. Dice el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es culto o es objeto de culto. Eso es lo que les decía. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ninguna religión va a tener la libertad de poder ser ejercida bajo el liderazgo del anticristo, sino que él va a decir, no van a adorar a nada si no es a mí, a la imagen que yo he levantado. Eso es lo único que se les va a permitir a la humanidad adorar durante ese tiempo. Nos sigue diciendo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pasaje nos dice características como el hombre de pecado. No es solamente una persona que peca, todos somos pecadores, pero imagínense la descripción de decir que es el hombre de pecado. Es una persona que abiertamente disfruta, ese es su modus operandi, el pecar, el hacer lo que va en contra de Dios. Recordemos que el pecado en la Biblia se caracteriza por errar el blanco, se caracteriza por hacer lo opuesto al Señor. Entonces, un hombre de pecado es aquella persona que abiertamente su estilo de vida lo que lo representa es estar en oposición hacia Dios. También nos dice que es hijo de perdición. Entonces, la palabra nos dice que nosotros somos hijos de luz. Todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón son hijos de luz. Estamos en Cristo. Él, por lo contrario, es hijo de perdición. Todo aquel que siga al anticristo va rumbo a la perdición. Todo aquel que comulgue con lo que diga el anticristo va a perdición. Nos dice también que se opone a todo lo que se llame Dios, se hace pasar por Dios y exige que se le adore como Dios. Se le conoce también como el inicuo y como el poder engañoso. En los pasajes de Apocalipsis se le conoce también como la bestia, o se le da la característica de la bestia. Y lo hace porque la sabiduría que usa no es sabiduría celestial, no es sabiduría del Señor, sino que es sabiduría terrenal, animal, como lo dice en Santiago. Entonces vean que todo lo que utiliza para esquematizar su plan nace de su rebeldía hacia Dios, nace de su esencia de maldad, nace del mismo diablo. Y esa es la persona que va a entrar a mostrarse como un benefactor para el pueblo de Israel. Y es interesante porque habiendo visto lo que Cristo vino a hacer y escoger a alguien totalmente opuesto a lo que es Cristo y hacer esa negociación y hacer ese pacto con el anticristo, eso nos habla de la condición del corazón del ser humano, donde no estamos buscando obediencia, sino lo que buscamos es una solución para mi problema de vida muchas veces. Entonces, lo que me resuelva, ahí me voy con eso, ¿verdad? Muchas veces el ser humano lo que busca no es cómo puedo hacer para que mi vida camine en rectitud,
delante de Dios, sino cómo puedo hacer para que mi situación difícil por la que estoy pasando ahorita se solucione. Entonces, de ahí el que me ofrezca lo mejor y lo que signifique menos para mí en función de dificultad, de tener que cambiar mi vida y demás, eso es a donde me voy a ir. Y lamentablemente eso es lo que el pueblo de Israel va a optar durante ese tiempo. Muchos de ellos van a ser engañados, pero la Biblia nos habla de que hay un remanente fiel que se mantiene arraigado y cimentado en el Señor. Va a operar ayudado por gobernantes de 10 naciones, nos dice la palabra, dotado de poder por Satanás y proclamado por el falso profeta. Como dice el texto de 2 Tesalonicenses, esta persona va a sentarse incluso en el templo y va a exigir adoración para él. Quiero que notemos también algo interesante, es que todos los ritos que hacía el pueblo de Israel en cuanto a los sacrificios y demás van a ser restablecidos con la edificación del templo, ¿verdad? El anticristo les va a permitir a ellos durante los primeros 3 años y medio hacer todo su ritualismo y demás, pero cursado esos 3 años y medio, él va a decir todo eso, dejémoslo atrás, y en lugar de hacer eso, ¿qué tal si más bien me adoran a mí? Es lo que va a decirles. Entonces, toda esa adoración que ellos estaban haciendo en su mente hacia Dios, van a tener que ver si la cambian para el anticristo o si se mantienen firmes adorando al único Dios vivo y verdadero. Apocalipsis 6, del capítulo 6 al capítulo 19 es el pasaje que nos relata o nos describe la tribulación. Entonces, todo lo que sea del capítulo 6 hasta el 19, tenemos lo que es la tribulación. Ahora, quiero que veamos que leemos 3 series de juicios de parte de Dios para el mundo. Durante ese periodo de 7 años, hay 3 series de juicios de Dios hacia el mundo. El primero se relaciona con la apertura de 7 sellos de un pergamino. Lo interesante de esa apertura de los 7 sellos es que el ángel le dice a Juan lo que iba a acontecer. Hay un rollo y nadie se encontró digno de abrir ese rollo. Dice el texto de Apocalipsis capítulo 6 que Juan lloraba al hecho de que no había nadie digno de abrir el rollo. Y la consolación que recibe Juan es que le dice, tranquilo Juan, hay alguien que sí es digno. Y el único digno para abrir ese rollo era el Cordero. Cristo es el único digno para abrir el rollo que desencadena los juicios de Dios hacia la humanidad. La Biblia nos enseña que a Jesús le ha sido dada toda autoridad de Dios para hacer juicio. Entonces no es casualidad que Cristo sea el único digno para abrir el rollo. Al final de cuentas, Dios delegó todo juicio a el Hijo. Juan capítulo 5, versículo 27, versículo 26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, así como el Hijo da vida a través de todos aquellos que crean en Él, de la misma manera todos los que rechacen a Cristo, el Padre le ha dado la autoridad para emitir juicio. Entonces hay 2 lados de la moneda. Yo puedo recibir vida a través del Hijo o puedo recibir también castigo a través del Hijo si no obedezco su llamado de redención, su llamado de perdón. Y esa es la misma condición en la que se encuentra la humanidad el día de hoy. Todo ser humano tiene 2 opciones: o recibir vida a través del perdón de Cristo o recibir castigo a través del juicio del Hijo.
La segunda serie de juicios vistos en la tribulación son por medio del sonido de 7 trompetas. Y la tercera con el derramamiento de 7 copas. Entonces tenemos los 7 sellos y uno tras otro se van abriendo. Luego tenemos las 7 trompetas y luego tenemos las 7 copas. Y lo interesante es que cada vez se va viendo más efectivo, más fuerte, más intenso esa ira del Señor hacia el mundo. Entonces estamos hablando de eventos que van ascendiendo. Imagínense también el hecho de toda la pestilencia que van dejando las manifestaciones anteriores, como se van sumando. El impacto que puede tener eso a nivel mundial. Ahorita la gente se preocupa por la ecología y demás, ¿verdad? Y está bien, Dios nos llama a ser administradores de todo lo que Él nos da y la creación es algo que Él nos dejó y tenemos que administrarlo de buena manera. Pero en ese momento, durante la tribulación, va a haber una situación, un caos natural, increíble como nunca antes. Entonces, todo lo que ahorita la gente está haciendo, para muchas personas, la naturaleza es su Dios. Para muchas personas, lo que importa es cuidar la naturaleza, todo lo demás da igual, Dios da igual, mi Dios es la naturaleza. Para muchas personas, su Dios va a caer derrumbado cuando vean toda la situación, la pestilencia que va a estar inmersa en la naturaleza. Pero a pesar de eso, a pesar de que ese periodo de tribulación es caracterizado por el derramamiento de la ira de Dios en el mundo, quiero que veamos que también podemos ver la gracia y la misericordia de Dios hacia las personas para que ellas vuelvan de sus malos caminos hacia Él. Hay varias formas en las que Dios sigue, a pesar de la dureza del corazón del ser humano, sigue emitiendo su llamado de vengan a mí. Su llamado de vengan, sean obedientes. Dios sella a 144,000 varones del pueblo de Israel que comparten el evangelio durante los 7 años. Él los sella para que vayan y proclamen el evangelio. Levanta a 2 testigos que realizan grandes señales y prodigios y que son cubiertos con su poder para que puedan compartir el evangelio durante 3 años y medio. Y como si fuera poco, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 14, 6 al 13. Capítulo 14 de Apocalipsis nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oí otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El ángel proclamando el evangelio. Sean obedientes, le dice el ángel. Obedezcan, vuelvan su mirada a Dios. Y estamos hablando aquí en el último tracto, ya casi terminando el periodo de la tribulación, justo antes de que Cristo regrese y Él con su ejército destruya los ejércitos opositores. Justo antes de eso vemos la última proclamación del evangelio por medio de un ángel. Si no creyeron a los 144,000, si no creyeron a los 2 testigos, un ángel. El Señor envía un ángel para proclamar su mensaje. Curiosamente, a pesar de todo lo que el Señor ha hecho y va a hacer durante esos 7 años, quiero que vean lo que dice Apocalipsis 9, 20 al 21. Vean la respuesta, porque no hay excusa
No hay forma en la que alguien durante esos 7 años diga, es que yo no sabía, a mí no me dijeron. Me dormí y cuando abrí los ojos esto ya estaba incendiado. No hay forma de que alguien durante esos 7 años pueda decir, no sabía que Dios nos estaba llamando a arrepentirnos. Y aún así, Apocalipsis 9:20 dice, después de la sexta trompeta que suena, que por medio de esa sexta trompeta muere una tercera parte del remanente de gente que quedó, ¿verdad? O sea, del residuo de gente que quedó durante la tribulación, muere una tercera parte. Después de eso, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de todo lo que han visto, todo lo que la humanidad ha experimentado, a pesar de que Dios les envía testigos, testimonios, proclamadores de su mensaje, a pesar de todo eso, la humanidad aún así no se arrepiente. Noé pasó 100 años dándole al arca, construyéndola. Dice la palabra que él proclamó durante esos 100 años, mientras él estaba construyendo, y aún así, solamente Noé y su familia entró al arca. ¿Hay rebeldía en el corazón del ser humano? ¿Hay oposición a Dios en el corazón del ser humano? Entonces, por eso la Biblia dice que nadie busca a Dios, que no hay nadie bueno, porque nuestra naturaleza es de rechazar a Dios. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el ser humano está en un continuo rechazo a Dios. Y es por la gracia del Señor que el Espíritu Santo hace la obra de convencer al ser humano de pecado, de juicio y de justicia, que corazones son vueltos a Dios. Pero no es por algo nuestro, no es por bondad de nosotros. Porque si fuera así, yo creo que 30 minutos después del rapto, toda la humanidad entonces volvería a los ojos a Dios y diría, oh, Señor, yo también me agarró tarde, pero de aquí en adelante te sigo. Pero ni aún así. Pasan 7 años, pasan todas las plagas, todo lo que sucede, y nos dice el texto en Apocalipsis, viendo las plagas, ni aún así los hombres se arrepintieron. Y no solo no se arrepintieron, sino que levantaron su puño a Dios y se fueron a adorar los ídolos. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición del ser humano tal cual. Entonces, gracias a Dios que Él tuvo misericordia sobre nosotros y la sigue teniendo. La palabra del Señor nos dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Esa es la voluntad del Señor. Dios nos llama, lo llama a usted, me llama a mí. Gracias al Señor que respondimos a su llamado. Pero si usted el día de hoy está aquí sentado y no tiene seguridad de su morada eterna, no espere a llegar a estos 7 años. Porque vea que incluso durante ese momento, el corazón del ser humano va a estar más endurecido todavía. Entonces, hoy es el día de salvación, es lo que dice la Biblia. Hoy es el día para estar a cuentas delante del Señor. Y hoy tenemos gracia sobre gracia para poder abrir nuestro corazón y dejar que Cristo sea Señor de nuestra vida. Y entregarle nuestro corazón y agradecerle porque
por alguna maravillosa razón, el Señor nos da la bendición a nosotros de poder simplemente llamarlo a Él y decirle: Señor, soy pecador, en mis fuerzas no puedo llegar, sino que necesito que usted me lleve. La palabra del Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, el día de hoy no conozco su condición espiritual, pero sí le hago un llamado. No hay excusa. Y el Señor, para alertarnos, nos muestra lo que va a suceder. Nos dice: esto viene. ¿Quieres estar ahí durante ese tiempo? Porque incluso estando ahí no hay garantía de que usted vuelva su corazón al Señor. Nos lo dice el texto de Apocalipsis. Entonces hoy es el día para salvación. Todo este tiempo culmina con una gran batalla a la que la Biblia llama la batalla de Armagedón. Hay por lo menos 10 pasajes principales que describen esa batalla. Ahí en las pantallas están los textos. Quiero enfocarme en uno en particular, que es en Isaías 63, 1 al 6. Isaías 63 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Esta batalla se lleva a cabo sobre la tierra, y hay 4 puntos que la Biblia menciona, que son como focos principales donde se va a realizar la batalla de Armagedón. Ahí en el mapa, creo que van a aparecer por ahí. El primero es Valle de Jezreel, que está arriba, a la izquierda. Abajo, justo antes del Mar Muerto, ahí, Valle de Josafat también. Nos menciona también la palabra que en Bosra, donde leímos en Isaías, abajo, que eso queda abajo de Israel, lo que era antes Edom. Ahí también va a ser otro foco principal, y obviamente en Jerusalén, que es el centro de la batalla. Durante esta batalla se reúnen los gobernantes y ejércitos de los 4 puntos cardinales, es lo que nos menciona la Biblia, para pelear contra Israel. El texto nos dice para pelear contra Israel, pero también, obviamente, es en rebelión contra Dios, básicamente. La razón por la cual se comulgan ahí es para enfrentar a Cristo. Una vez que Cristo pone su pie, los ejércitos, en lugar de atacar a Israel, lo que hacen es irse a tratar de pelear contra Cristo. Y lo que nos dice la palabra, obviamente, ¿verdad?, es que el Señor los derrota con la espada que sale de su boca. Nos dice también que la 7ª trompeta suena, y es ahí entonces donde Jesucristo viene en su segunda venida. Con esta batalla, una vez que el Señor derrota a los ejércitos y demás, el falso profeta y el anticristo son apresados y lanzados vivos al lago de fuego, y con esto termina la gran tribulación y da inicio al reino milenial de Cristo en la tierra. Hay textos que hablan de un bloque de tiempo de 75 días
entre el final de la tribulación y el inicio de el reino de Cristo sobre la tierra. Así como en la tribulación se ve manifestada la ira de Dios para aquellos que rechazaron, durante el milenio se ve manifestada la justicia de Dios sobre aquellos que confiaron en Cristo. Todas aquellas personas que quedan posterior a la tribulación, dice la palabra, que son parte o experimentan ese reino milenial de Cristo. Quiero que vean que en Apocalipsis 20, 1 al 7, en ese texto de Apocalipsis, 6 veces se menciona el rango de tiempo de 1000 años. ¿Por qué lo digo? Porque eso quiere decir que es literalmente 1000 años. Hay comentaristas que dicen que 1000 años puede entenderse como una eternidad, entonces ese es ya el periodo de la eternidad, pero la Biblia lo que nos enseña es que son 1000 años. Cuando la Biblia usa números, tenemos que respetar el número como tal. Y aquí nos está diciendo que son 1000 años, entonces no tenemos razón por la cual decir que es un periodo más grande o más pequeño si la Biblia 6 veces nos detalla que son 1000 años. Después que, vamos a ver, después que Cristo resucita y se le aparece a sus discípulos, ellos le preguntan, ¿verdad? Si iba a establecer su reino durante ese tiempo. Eso está en el libro de Hechos. Justo antes de ascender, los discípulos le preguntan, Señor, ¿establecerás el reino y devolverás a Israel a la preeminencia? Y el Señor les dice, a ustedes no les compete saber eso solamente lo sabe el Padre. Su labor es ir y ser testigos, ¿verdad? Sobre ese reino es que los discípulos le estaban preguntando, Señor, ¿cuándo usted va a reinar para que nosotros reinemos con usted? Es lo que ellos les estaban preguntando. Entonces, sobre este reino de 1000 años es que ellos estaban haciendo esa referencia. Algunas características de este reino glorioso las podemos ver en Isaías 11, versículos del 1 al 9. Isaías 11, 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, o no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hay un pasaje en Apocalipsis que lo describe como fiel y verdadero, ¿verdad? Aquí el texto en Isaías nos dice que la justicia estará como cinto en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y nos vean las características de ese tiempo cuando el Señor gobierne. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, vean lo que sucede. El diablo es apresado durante esos 1000 años y entonces quita ese estar ahí incitando al ser humano, poniendo ideas o tratando de hacerlo a uno rebelarse en contra de Dios. Pero durante esos 1000 años
Vean que la situación, si bien es cierto, las personas que van a estar ahí durante esos 1000 años van a seguir todavía eh, con esa conducta de rebelión hacia el Señor, porque son pecadores igual, pero la Biblia nos enseña que la condición del ser humano va a ser de respetar el reino del Señor. Producto de eso es que van a ver cambios como nunca antes en la tierra. Una justicia como nunca antes lo ha habido en la tierra. Apocalipsis nos dice que junto con Cristo, aquellos que murieron durante la tribulación por causa de Cristo y nosotros, su iglesia, vamos a estar reinando con Él. Y gobernaremos sobre aquellos que hayan quedado vivos durante la tribulación y creyeron en Cristo. Luego de los 1000 años, Satanás es liberado, engaña a las naciones para una última batalla. Apocalipsis 20 nos habla sobre eso. En esa batalla, Dios consume con fuego a todos los que se rebelaron y el diablo es echado al lago de fuego por el resto de la eternidad. Y ahí el libro de Apocalipsis, capítulo 21, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y nos habla sobre una ciudad que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan el pasaje de Hebreos que nos dice que la grande nube de testigos del Antiguo Testamento nos menciona que ellos aguardaban una ciudad cuyo arquitecto y edificador es Dios. Esta es la ciudad que ellos estaban aguardando. Esta ciudad que no es terrenal, sino que es celestial. Por eso nos dice la palabra, Colosenses, que nuestra mirada tiene que estar puesta arriba. Nuestra mirada tiene que estar puesta donde está Cristo, no en las cosas de la tierra. Nos habla de que somos extranjeros y peregrinos en la tierra y que más bien nuestra ciudadanía está en los cielos. En esa ciudad es donde está nuestra ciudadanía. Donde el Señor, dice el texto también, ese es el tabernáculo de Dios con el pueblo, con el hombre. Lo interesante de la Nueva Jerusalén es que es una ciudad que se describe en Apocalipsis como un cubo con 3 puertas a cada lado. Entonces, cada lado, los 4 lados, tienen 3 puertas y mide aproximadamente 2000 kilómetros en tamaño. Se calcula que el cielo podría alojar cómodamente alrededor de 100,000 billones de personas. Esta Nueva Jerusalén podría alojar 100,000 billones de personas cómodamente. Y si somos conservadores con el número, digamos que en total 20 millones de personas son las que al final terminan creyendo en Cristo, tanto del Antiguo Testamento como en este tiempo, como en el tiempo de la tribulación, como en los 1000 años, digamos que son 20 millones de personas. Si fueran así, cada una de esas personas tendría un modesto terreno de 300,000 metros cuadrados. Entonces, a veces leemos el pasaje de la Nueva Jerusalén, de la descripción, y pensamos que es algo chiquitito ahí, ¿verdad? Tiene el tamaño alrededor de casi que de la luna. Es algo grande, sumamente grande. Ahora, interesante, ¿cuánta gente hay en la Tierra actualmente? 8 billones de personas, ¿verdad? Estamos hablando que podrían caber 100,000 billones de personas. ¿Ustedes creen que Dios construyó esa ciudad, que tiene esa ciudad, solamente para la cantidad de personas que van a terminar creyendo en Él? Por eso la palabra del Señor nos dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas, hay suficiente para todos. Lo que pasa es que el ser humano es rebelde
al llamado del Señor. Por eso nos dice también que ancho es el camino de la perdición, pero angosto es el camino que va a la vida eterna. Y pocos son los que pasan por él. No sabemos cuál es el número al final que va a entrar a vivir por la eternidad en esa nueva ciudad que el Señor tiene para nosotros, pero lo que sí me llama mucho la atención es la dureza del corazón del ser humano. Hay campo para todos. No hay algo así como que, uy, es que ya topamos con el límite. Teníamos 300 lotes y ya los vendimos todos. Entonces, al siguiente proyecto que vayamos a hacer ahí, les avisamos, ¿verdad? Como hacen algunos inmobiliarias. Todo aquel que quiera recibir perdón de Dios y una ciudadanía en el cielo, tiene campo. El Señor dice, vengan a mí todos los que están sedientos. Aquel que quiera tomar, venga y tome. La palabra del Señor nos dice, para que todo aquel que en Él cree, esa salvación está abierta a todos, absolutamente a todos. Pero está la voluntad del ser humano. Y entonces pocos son los que terminan aceptando el llamado gratuito. No hay nada más gratis en esta vida que la salvación. No hay nada más caro, más costoso que la salvación, pero no hay nada más gratuito que la salvación. Porque no nos cuesta nada más que rendirnos a Dios. Para terminar, quiero que terminemos leyendo Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vean la mentalidad de esa grande nube de testigos del Antiguo Testamento. Su mentalidad es extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabían que Dios no se avergüenza de llamarnos a nosotros hijos de Él? Dios de nosotros tampoco. Y Él nos ha preparado a nosotros también una ciudad. Y el deseo de Dios es que estemos ahí con Él. Pero es paciente. Es paciente con aquellos que todavía no lo conocen. Pero un día esa paciencia va a llegar a su límite. Dios quiera, de nuevo, que todos los que estamos aquí tengamos esa certeza, esa convicción de salvación. Pero si no, todavía hay tiempo. Hoy puede ser su día para estar a cuentas delante del Señor. Cristo ya pagó todo, Cristo lo hizo todo, Cristo sufrió todo y lo experimentó todo para que usted hoy pueda recibirlo todo de Él. Al que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Entonces, así como Él nos alerta y nos avisa de todo lo que va a suceder, y hemos visto un panorama general, ni siquiera vamos a ver lo que sucede con cada una de las
copas, de los sellos, de las trompetas. No entramos a ningún detalle de eso. Y a pesar de eso, la humanidad sigue rebelándose en contra de Dios. Pero hoy usted podría marcar la diferencia en su vida y estar con Él en la eternidad, para no experimentar el juicio de Dios sobre la tierra. Oremos. Padre de la gloria, te agradecemos por este tiempo que nos permites tener en tu palabra. Señor, tú nos muestras tu gracia y tu misericordia, es infinita, Señor. El simple hecho, Padre Santo, tu palabra nos dice que pasaste por alto los pecados de muchos, Señor Dios. Tu palabra nos dice también que Cristo, estando clavado en la cruz, las palabras que salían de su boca era: perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, por tu amor inmenso, no merecido, en favor nuestro. Ruego, Padre de la gloria, que si hay alguien aquí en este momento que no te conoce como Señor y Salvador, que hoy pueda ser ese día de salvación, que hoy pueda ser transformado por medio de tu Espíritu Santo, renovado, regenerado, justificado, santificado y llamado hijo tuyo. Haz la obra, Señor Dios. Incomoda, inquieta a esa persona, Padre. Si el día de hoy, en actitud de oración, si usted reconoce que es pecador, que está separado de Dios, el rumbo que le espera es este que vimos durante el estudio. Es condenación. Todos estábamos puestos para condenación, pero el Señor nos ha dado la bendición en Cristo de, en lugar de tener condenación, de ser justificados delante de Él. Si usted reconoce hoy que es pecador y no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha reconocido delante de Él su pecado y que necesita el perdón de Cristo, el sacrificio de Cristo imputado en su favor, hoy puede ser su día de salvación. Y lo único que tiene que hacer ahí, en actitud de oración, creyendo, depositando su confianza, su fe en el sacrificio de Cristo, es decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que ese pecado me separa de usted en la actualidad y por la eternidad. Que no hay nada en mí que pueda hacer cambiar el curso de mi vida eterna, sino solamente el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Dios hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó para que yo pueda tener vida en Él. Señor, recibo tu regalo de salvación. Si esa fue su oración el día de hoy, primero quiero felicitarlo, pero me gustaría también humildemente pedirle si puede levantar la mano para que uno de los líderes, ya sea del equipo de evangelismo o uno de los consejeros, pueda acercársele al final del culto y hablar con usted, estrecharle la mano, orar juntos y poder gozarnos de tener un ciudadano más en el reino de los cielos. Si esa fue su decisión, lo único que tiene que hacer es levantar la mano. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre Santo,
Te agradecemos, Señor. Eres bueno, Dios. Eres bueno. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Que trabajes en la vida de esta persona que manifestó depositar su vida en Cristo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que somos sellados con el Espíritu Santo y nos confirmas y nos das esa certeza. Es la garantía que tenemos, Señor Dios, de que tú no cometes errores de papeleo, sino que todos los que son sellados son preservados y tienen entrada en el cielo, Señor. Gracias te damos por eso, Padre Santo. Te glorificamos, Señor Dios. Fiesta hay en el cielo, Padre de la gloria. Gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.